La responsabilidad de ser vicerrector de la Fundación Universitaria Cultural de Escobar. Es una fundación que tiene carreras académicas, pero también que tiene diplomaturas, y estamos trabajando en ejes centrales para lo que es, sobre todo, la educación popular y la formación de cuadros, ¿no? Yo estudié ahí y me sigo formando ahí, por eso es como un poco que sigo esa posta. Y el tema de la salud mental y el consumo problemático es algo que está impactando en toda la sociedad y sobre todo en los territorios, ¿no? Cuando tenemos un modelo que es neoliberal y que justamente corta la empatía, la escucha, yo creo que como agentes territoriales y como militantes políticos tenemos que seguir formándonos en todos estos temas, porque son cosas que tenemos cotidiano, ¿no? Más que nosotros ahora acá, en el Centro Cultural de Aguas Verdes, nos está pasando que tenemos situaciones, y la Casa Pai, que también te agradezco porque todo el tiempo estamos articulando en cosas cuando no hay un Estado por ahí tan presente o con tantos recursos para poder abordar estos temas. Entonces, bueno, por eso están los profesionales, yo ahí ellos saben mucho más que yo. Entonces hay el tema de la salud mental y los consumos problemáticos, el eje de la diplomatoria. Bueno, queríamos hacer una presentación y lo que hacemos es hacer la presentación en los territorios, que no quede en un claustro académico. Ustedes, yo soy profesor, a veces no tengo pinta de profesor, a veces soy militante, docente, especialista, portero, estudiante, y creo que es donde uno tiene que estar, ¿no? O sea, no importa la responsabilidad que tiene, siempre tenés que tener la misma conducta y tener el mismo ámbito. Así que bueno, Ricardo Pareto es parte de la casa, ya hace años que viene trabajando con Sergio Gustavo, que ya es el rector de la universidad. Así que bueno, y Graciela Gómez también, psicóloga social, dos profesionales que saben de estos temas y también son una pata fundamental, sobre todo para lo que es tema de consulta y de la diplomacia. No sé si quieren arrancar. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Agradecer, bueno, yo soy acá del partido ahora ya hace 5 años, del Partido de la Costa, pero trabajo en la Fundación Universitaria Popular de Escobar como docente. Como docente, y especialmente abocada con un grupo de compañeras y compañeros con el enfoque de la mirada en los derechos, en los derechos humanos, en la memoria, en la historia, pero también en el presente, ¿no es cierto? Porque esto que decía Nicolás es verdad, nos tenemos que ir capacitando, reformulando dentro de, yo digo, lo que uno estudió. Yo soy psicóloga social, me presento como psicóloga social, en realidad el título habilitante ahora es operadora, como operadora en psicología social. Cuando yo me recibí, que soy de la segunda camada, digamos, en la escuela de Pichon Rivière, con Ana Quiroga y con Clarissa Adamson, el título era psicóloga social. No atendemos desde lo particular, ni lo individual, ni desde lo psicoterapéutico, para aclarar, muchísimas de las compañeras lo saben, pero sí para trabajar en territorio. Más allá de eso, la historia de una como militante, en mi caso, no solo social, sino política. Y para mí es y sigue siendo una herramienta, más allá de los títulos, de los profesorados, una herramienta indispensable para trabajar en el territorio, para tener la mirada y la escucha. Cuando pensamos estas diplomaturas, que las que damos en la Fundación, hay ejes transversales, y más que nada para el territorio, ¿no? El territorio visto como un pedazo de tierra, los arbolitos y cuántos habitantes hay, ¿no? Es como cuando le preguntamos a la gente, bueno, presentate y nos dice, o decimos, yo soy Graciela Gómez, psicóloga, o sea, como si eso fuera yo.
Y es un poco lo que decía Nicolás y lo que tenemos que entender, y más desde la psicología social, para después llevar a esto de qué es la salud, ¿no? También qué es la salud mental. Y yo soy Graciela Gómez, psicóloga social, pero soy mamá, soy abuela, es decir, tenemos distintos roles. Soy amiga, puedo ser compañera, tener compañero o compañera, es decir, uno va cumpliendo distintos roles. Entonces, todo eso somos. Porque si no, yo muchas veces cuando hablo expresamente con mis alumnos, digo, bueno, que se presenten, háganme una carta de presentación y es como que va el nombre, título, domicilio, y es lo mismo que hablar de territorio, cuántas calles asfaltadas hay, cuántos habitantes no. Esto, un operador, un trabajador social, alguien que está en la comunidad, no sirve nada. Por supuesto que tenemos que saber a dónde estamos, cómo es el clima, esas cuestiones. Pero quién vive en tal lugar, qué problemática. Ahí es cuando de veras empezamos a conocer el territorio. No podemos operar en ningún lugar, y operar, digo, desde el lugar de, bueno, cómo es nuestra intervención, y más en estos temas, si no conocemos el territorio. Yo ni bien me vine a vivir acá y hay un compañero una vez me dice, por ahí vos sos autorreferencial. Es que la única forma de contar la historia y que se entienda es en el lugar que atravesamos nosotros. Porque somos la misma persona que nos enojamos, que tenemos ganas a veces de decir, respirar hondo y esto no va más, de tirar y decir, bueno, hasta acá llegué. Es decir, todas esas tolerancias no solo se las podemos pedir a los otros y a las otras, sino que lo tenemos que pedir a nosotros mismos. Es el lugar más incómodo, les puedo asegurar que hay mucha gente con experiencia en salud y en territorio que no se van a negar, que llegamos a casa a veces, y es el lugar incómodo porque nos tenemos que interpelar a nosotras mismas. Eso de decir que el territorio está necesitando tal cosa, y la comunidad por ahí está necesitando otra cosa, que no es lo que yo creo que está necesitando. El otro día acá con algunos compañeros hubo un debate precisamente por la gente que había salido a festejar el Mundial, con todo lo que está pasando acá, y son estos 10 minutos que quién le puede decir que se va cuando uno llega a la casa y se viene a tomar los mates, ahora usted no va a solucionar el problema tomando los mates. No. Cantando una canción y festejando el Mundial, hablo del Mundial porque está en estos momentos, porque fue tema de debate. Y de controversia. No, pero eso está dentro de nosotros, dentro de nuestra identidad. Entonces, cuando uno está trabajando en el territorio, todas esas cosas tienen que salir adelante. Con eso, ¿qué quiero decir? Tenerlas en cuenta. ¿Que va a salir todo perfecto? Y no. Porque no pasa lo perfecto, y ahí es donde digo esto de incomodar, desde incomodarnos no para sentirnos mal, sino para pensarnos nosotros qué nos pasa puertas para adentro de nosotros mismos con todos estos temas. La vez pasada con una compañera hablábamos esto que hemos militado durante años, el tema, y acá después el licenciado lo dará mejor que yo, sobre salud mental y todo, que no militamos y después hay que estar con esas familias que, bueno, no queremos que estén encerrados, pero hay que estar con el problema que se va a buscar, Ricardo, territorialmente como familia, como con alguien que tiene un problema ya, digamos, muy puntual, psicológico, como puede ser el problema de adicciones, lo que pasa en el territorio. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué está pasando en la costa? Y hablar de números es tremendo. Y esto no es en contra de nadie, porque ahí es donde también los operadores y nosotros tenemos que ubicarnos. Acá uno viene a aportar. Yo no voy a ser psicóloga, no voy a estar en la parte de la justicia, no voy a estar en la parte del deporte. Acá hay compañeras que han trabajado en el Tribunal García Rosor, pero sabemos una realidad y queremos mirar. Todas esas miradas tienen que estar todas atravesadas. Porque la salud mental no es nada más ausencia de alguna adicción. Y ahí entramos en un debate. La salud mental, ¿qué tenemos? Los operadores y los psicólogos sociales. Calculamos que no tiene que ser buena alimentación, porque si no decís, te levantás un día
con estos famosos gurús que hay ahora, mentalizate y mirate al espejo y decís, esto va a pasar porque me lo propongo si estoy sin trabajo, si no puedo darle comer a los pibes, si iba a decir una palabra, perdón, un poco académica, si me cagan a trompadas, si sufro violencia psicológica, si sufro violencia etaria, que es un tema que hacemos con los viejos y las viejas, lo incluyo. Si hay factores del contexto que hace que yo no me sienta bien. No es que me levanto y digo, ay, yo me siento mal. Y en el territorio uno lo ve. Y en el territorio me tengo que incluir, porque si no, nosotros y ellos. Y en esta formación y en esta diplomatura nosotros también pensamos esto. ¿Quién acompañan y quién cuida a los que cuidan? Porque es muy frustrante a veces. Es muy frustrante armar algo y decir, bueno, no, y después nos quejamos, bueno, porque tenemos que generarnos, tenemos que interpelarnos nosotros. Yo siempre digo, la primera interpretación, y lo digo por experiencia propia, es con nuestra propia vida, con nuestra propia familia. El primer grupo es nuestra familia, de chiquitos. Entonces, cuando uno habla de igualdad, a mí me atraviesa más la palabra igualdad de oportunidades, porque si ve que se está calentando su cajón, porque la madre es profesor, se puede comprar cajón para calentarse, y va a la escuela y va con olor a humo, y hay maestras que les puede molestar el olor a humo de los chicos, porque y no hablo mal de la maestra porque soy docente y toda la historia, no estamos personalizando, estamos viendo cómo nos interpelamos nosotros. Ya llegó la problemática, ya llegó que no sé cuánto. Las etiquetas van en los frascos, gente. Las etiquetas tienen que ir en los frascos, en ningún otro lugar. Y eso es lo que tenemos que trabajar en los territorios. Yo no puedo decir empoderate porque doy esta charla acá y termina. Esto es un trabajo día a día. Yo el otro día veía la peña que hizo acá en una comunidad que cuesta, y yo digo, desde ahí. Y ahí voy cerrando, después vamos a ir haciendo, va a hablar ahora Ricardo, después las preguntas y todo. Esto de decir, ¿desde dónde miramos la comunidad? Desde mi necesidad, acá tendría que estar lleno porque la problemática está 40, 50 personas, tendría que estar comprometido. ¿Y yo qué digo? ¿Entonces falta de compromiso? No. Hay otras prioridades. Por ahí están viendo con este frío cómo se calientan o cómo llegan, o como si hay colectivo, si no hay colectivo, cómo llegan. Uno empieza, eso es ser condescendiente, no, es entender la realidad del territorio. Y mis prioridades no tienen por qué ser las de los otros. Y yo tengo y de las otras, y tengo que trabajar con eso. Tengo que trabajar con los estereotipos. Pero los hombres tal cosa, los hombres, claro, mirá, si hubiese salido campeón Argentina estaríamos llenos ahora acá, es decir, cuando vienen a ver el partido. Esas son las realidades. Y sobre esas realidades tenemos que trabajar. Porque estamos hablando de salud. Y nos tenemos que, soy muy repetitiva en esto, pensar en nuestra propia salud mental, porque si no nos frustra este tipo de cosas muchas veces. La violencia, lo hablábamos el otro día con Nicolás también de festejar, y yo no quiero dar de que los pibes y las pibas son los violentos porque hay un resultado, un contexto, y más en estos últimos años que viene mucho antes de el individualismo, el encerrarse, el no compartir. Cuando uno veía que tenía que salir a las 3 de la tarde y decirle que los pibes no juegan a la pelota, o es un desestiole de los pibes y las pibas. Uno ahora con el fin de risa de chicas y chicos y adolescentes que están en la playa jugando, es como que o tomando mate nos asombramos. Cuando era, con esto digo, todo pasado fue mejor, no es que fue todo mejor, pero había una comunidad que ahora hay que volverla a que nos tengan confianza, a que nos tengamos confianza. Pero como decía otra vez el compañero, desde la diversidad, de trabajar los estereotipos, de trabajar los mandatos,
Las mujeres somos todas bonitas, la risa y nos tenemos que sentar femeninamente, y los hombres, ¿cómo van a venir a una reunión de salud mental? ¿Que me muestro débil? No, si después en el trabajo me dicen que estoy débil y que me está pasando, me tengo que callar. Esa es la realidad. La incertidumbre, de no saber si mañana voy a tener trabajo. Entonces, no son factores que no influyen en la salud mental. Y nosotras como operadoras, como trabajadoras, como militantes, nos tenemos que seguir formando. Porque lo que pasaba hace 30 años, o cuando estudiamos, cuando me recibí yo, o cuando se haya recibido y sigue trabajando en la comunidad, yo siempre digo que lo que estudiamos, lo real y después lo posible. Pero no lo posible del conformismo, que va a venir en un Mesías y nos va a salvar, no. Sino la esperanza de que sí se puede cambiar, pero desde la esperanza con acción. Y una de las acciones es esta: los que estamos acá, los que van a mirarlo por el canal de la Fundación, los que por ahí después van a querer hacer la diplomatura, lo que podemos aportar a los sistemas que están mejorados, y uno aporta, y aporta desde la humildad, no solo desde el conocimiento, sino desde la humildad. Ninguno tiene el poder absoluto, ninguno tiene el saber absoluto. Y lo que hoy me sirvió, mañana no me puede servir, porque esto que parece tan trillado, el territorio, ¿vieron cuando dice bajo el territorio? Porque de hoy limón jengibre. No bajamos en ningún lado, nosotros somos integrantes de esta comunidad. Entonces, pero mi prioridad o mi necesidad no tiene por qué ser la del grupo de vecinos y vecinas. Porque hay algo que se llama emergentes sociales en estos momentos de que no saben si mañana van a tener, entre otras cosas, trabajo. Entre el paro del colectivo y no poder llegar a donde quiera. Esa es la realidad que tenemos. Pero tenemos que hacer algo con esto. Y algo puede ser la charla, el juntarse. ¿A dónde están los disparadores? Y yo creo que es la reunión con el otro. ¿Y qué tiene que haber? Escucha. Que no es lo mismo que oír. No, que hay una frase que dice: el que quiere oír, que haga. No, el que quiere escuchar, que escuche. Porque el oír, yo no están yendo eso. El escuchar es ahora el intercambio. El escuchar es asimilar qué mensaje tiene que decir el otro. Y estamos tan acostumbrados, inclusive cuando nos hablan de nuestros hijos, nuestras familias, nuestros compañeros, empezar a escuchar y ya estar preparados, y lo digo, y soy una de las personas que tengo que trabajar muchísimo la escucha, preparando, pues, ¿qué le voy a contestar? De seguir escuchando lo que me está queriendo decir. No solo con palabras, con gestos. Porque el silencio, el no contestar, en un montón de cosas, en que no venir, también me está haciendo interpelar y escuchar a la comunidad. Pero yo tengo que pensar: ¿qué le pasa a este que no viene? O decir: ¿qué está pasando en esta comunidad que no hace que se sientan protegidos? Y mostrarse desde un lugar vulnerable muchas veces, o casi siempre, no es fácil. Y más en los hombres. Lo sigo sosteniendo. Como mujer feminista que soy, militante, creo que tienen una carga muy social muy importante, y más en los pueblos, sobre que tienen que ser lo más, como van a venir acá a ver que el miércoles les está pasando, que no saben mañana cómo van a andar. Entonces, que no es un justificativo, es entender qué le pasa a la comunidad. Ricardo. Al inicio de la fiesta, a las jornadas beneficíacas, a los momentos que se permitían 2 o 3 días de poder hacer un gran intercambio social en comunidades. De 60 años acá se fue convirtiendo en un problema social muy importante. Cuando digo acá, no solo en Argentina, sino digamos, es lo que ha pasado. Y fundamentalmente, en mi opinión, lo que ha pasado que fue todo el proceso de decaimiento del estado de bienestar de la sociedad del Estado y la pujanza para ir hacia la transformación de esta sociedad del Estado en sociedad de mercado, donde la dinámica fundamental
ya entrando más acá, las políticas públicas en drogas no existieron siempre, partieron de un conflicto bélico, que fue que China se opuso al consumo de opio en su país. Inglaterra, Gran Bretaña, dijo que era una violación a la libertad de mercado. Entonces, ¿por qué China en ese momento lo estaba hablando de 1860, por ahí, 1870? Porque, bueno, el opio también era traído de las colonias inglesas, de la India y demás. Y según dirigía el entonces el imperio chino, consideró que había una opiomanía. Bueno, hubo dos guerras por eso. Hubo dos conflictos bélicos. Y también, paralelo a eso, venía todo el ascenso de los farmacológicos. El uso de la cocaína en relación como anestésico y el crecimiento del uso del cannabis como anestésico. Y sobre todo el surgimiento de los opiáceos que se fue dando después del siglo. Pero eso dio el inicio de una serie de reuniones. El primero eran 12 países que no existen, con el nombre, no voy a decir pero para tener una idea de dónde venimos y cómo somos tributarios de una política que nació a partir de cómo poder, digamos, regular esa mercancía. A partir de, hago un salto grande, a partir de Argentina se sumó en 1920, una de las década del 20, como país. Y a partir de la creación de Naciones Unidas comienza a haber lo que se llama convenciones internacionales sobre las políticas de drogas. Y después, digamos, quedó dentro de lo que es la Comisión de Seguridad y Lucha para el Crimen Organizado, la UNDOC. Entonces, las políticas públicas comenzaron a tener un sesgo cada vez más prohibicionista y de persecución penal hacia los usuarios de drogas, en paralelo a todo un discurso de lo que sería, digamos, el comercio ilegal de las sustancias. Bueno, lo que hay en juego fundamentalmente es una masa de dinero brutal que Estados Unidos no se podía permitir que eso esté por fuera de su regulación. Entonces, por eso la DEA y todo lo que se va desencadenando, y después, digamos, cómo se impulsó que los países de América Latina tuvieran unos criterios de tener un equilibrio, ¿no? Que fue nosotros, la Secretaría de Prevención de las Adicciones y la lucha contra el narcotráfico. Dentro de un mismo organismo, la aplicación de criterios médicos y de criterios de política de seguridad en relación al acercamiento y a cómo estudiar y cómo evaluar qué preguntas construirse a partir de algo sencillo. ¿Por qué las personas consumen sustancias legales e ilegales? Y en todo caso, ¿qué es lo que pasa? Que es una cantidad de personas que constituyen vínculos problemáticos con esos objetos. Lo que quiero decir es lo siguiente, que hay una forma de verlo del problema desde los criterios de una política de seguridad, de las políticas de lucha contra el crimen organizado, el consumo, quiero decir, el consumo, que corresponderían a lo que es un delito federal, ¿no? El lavado de dinero, todos los delitos que están relacionados con el narcotráfico. Y en relación al consumo, al uso de sustancias psicoactivas, verlo desde el criterio social
acá ha predominado los criterios, sobre todo a partir de 1989 con la ley 737 y la prevención de drogas, los criterios de verlo desde con cuatro hegemonías, verlo desde un punto de vista desde la persecución penal del usuario, la detención por la tenencia, no por el consumo. Esa es otra hipocresía. El consumo no puede penalizarse, porque ya está constitucional. Artículo 42 de la Constitución y la Convención de 1994. Me cuesta que no tengo por una revolución, pero necesito que vean. Bueno. Claro. Ahí Sí, está. La una red de fondo. Entonces, esta es la puja que hay que venimos, que es una política a nivel nacional. Una disputa de Estados Unidos desde cuando ayudó a la liberación de Filipinas y demás a incidir en esas políticas internacionales en competencia con Inglaterra. O sea, la idea es si es una cuestión de cómo regulamos eso, el uso, o cómo, digamos, desde orden del criterio prohibicionista o desde un criterio que trataría de enfocar políticas que regulen el uso de sustancias, que regulen y protejan el cuidado de la salud de las personas. Entonces, lo otro es cómo podemos ver el tema no desde un criterio de monocausalidad y no desde un criterio omnipotente de la sustancia psicoactiva de la droga, sino poder ver, o sea, no es que una droga que ingresa en el organismo produce efectos en el sistema nervioso, sino que, digamos, fundamentalmente, ¿qué es lo que lleva y de qué características se vinculan las personas con ese objeto llamado droga? Es decir, si hay algo que va del sujeto hacia la sustancia, o si todo es un destino, digamos, insoslayable, ¿no? Es decir, consumo, se va a constituir una adicción, va a aumentar la peligrosidad social de esa persona, no va a poder regular sus conductas y demás, va a delinquir para poder consumir y por lo tanto, digamos, va a ser encarcelado. Ese es el destino. Entonces, ¿dónde ponemos el peso de la cuestión en el problema? Si es en la persona o es en el objeto de droga. Es decir, ¿cómo podemos ir complejizando? Entonces, la idea es poder, digamos, en primer lugar, que no se puede hablar de la droga, sino de las drogas. Primero porque no todas se consumen, no todos consumen todas, a pesar de aumentar el consumo. Pero digamos, no se puede hablar como algo que hace los mismos efectos. Si es que queremos trabajar seriamente en la prevención, sobre todo, digamos, en el tratamiento. Segundo, hay legales e ilegales. Hay distintos rangos de potenciales adictivos de cada sustancia y hay distintos potenciales adictivos de cada sustancia. Pero lo importante acá es cómo podemos implementar, y dije esto de drogas porque nosotros no podríamos decir, bueno, vamos a hacer acá en Aguas Verdes, sobre todo en cada localidad del municipio de la comunidad, lo mismo para hacer. Tendríamos que primero poder tener la información clave de la población con la cual vamos a trabajar y por lo tanto abrir canales de comunicación de cercanía que nos cuenten qué es lo que consumen para poder, digamos, ser más pertinentes y esperar efectos
impactos más positivos en ese sentido. ¿Y para qué hablar de otras sustancias que no se está consumiendo? Porque eso va a impulsar la publicidad. No sé si me explico. Por ejemplo, nosotros, esto también lleva a, me estoy adelantando un poquito, tirando ciertos elementos de lo que podría, digamos, pensarse hacia un abordaje comunitario. Nosotros podemos decir, no, tenemos un programa de acción en el municipio de la Costa, pero es lo mismo, francamente, que ahora no estamos, es lo mismo San Bernardo, es lo mismo todos los meses, es diferente en el verano, el factor turístico, como puede ser que se traigan otras cosas que no se consumen acá, se comparten. No, ni siquiera digo que vengan, si no alguien trae algo que, bueno, todo eso es lo que nosotros, digamos, necesitamos constituyendo. Lo mismo podríamos decir, bueno, la matanza en nuestra provincia de Buenos Aires, pero hablamos de la monarquía o hablamos de González Catán, hablamos de la Pérez o de Lomas del Mirador, ¿no? Es decir, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta un triángulo que nos orienta. Drogas, sujetos, personas, y contextos. Los contextos, en primer lugar, relacionados con la persona. Tangiera justamente mencionó un elemento, el tema de la familia. Los contextos singulares de las personas. Los contextos de las personas, la singularidad puede ser una tribu en el sentido de seguidora de determinado grupo local de música, alguna banda. Por ejemplo, cuando trabajamos en relación a temas de bandas de reggae y festivales, bueno, fundamentalmente ¿qué va a haber ahí? Primero alcohol, pero va a haber seguramente consumo de cannabis. Y si va a haber alcohol y cannabis, depresor, nosotros depresor, bueno, entonces vamos viendo cuáles son los factores de riesgo y vamos trabajando cuáles serían los factores de protección de salud para una cosa eventual que va a durar o 2 días o todo un día. Porque consumos problemáticos, ¿qué subyace allí? Que hay consumos que no son problemáticos. Por lo tanto, no todo consumo va a constituir una adicción, aunque sea pequeña. Entonces, lo que sí podemos decir en relación al uso, que sí, un consumo puede, justamente muchas veces en expertise, puede constituir situaciones de alto riesgo. Todo porque nunca probó, porque no sabe cómo responde el organismo, no todos respondemos de la misma manera, porque se metió toda la dosis que podía meter de golpe, de manera pausada, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, primero poder complejizar, no es que está la sustancia como algo que va y se mete en los cuerpos y domina los cuerpos, no. Hay una situación que sea, no es lo mismo, digamos, en la adultez que en la adolescencia, etcétera, ¿no? Pero, digamos, podríamos decir en relación a los adolescentes, cuando analizamos las cosas, no podemos analizar el fenómeno del consumo bajo las coordenadas de las drogas, sino tenemos que analizar ese consumo bajo las coordenadas de la adolescencia, caída de la idealización de los padres en la infancia, la búsqueda de un sentido de vida, de su travesía, se sostiene a través del lo grupal, por eso hablan en grupo, en banda, justamente se constituye una forma de vínculo y de socialización, entre otras cosas, el consumo de sustancias.
ya sea alcohol solamente, ¿no? Adicional. Entonces, el impacto y la influencia y la presión del grupo, y a la vez el temor de que si no comparte esta actividad o este hecho, pierde la fe, o el grupo me incluye, o te dice que soy carente. Entonces, hay que analizarlo desde ese punto de vista. Por supuesto, este pollo, sí, sobre todo por el emergencia. Y por la idea y la realización de que no va a pasar nada. ¿No? Por eso pasan tantas cosas que a veces pasan, y no con las drogas, en los viajes, ¿no? De egresados. Bueno, nos ponemos a saltar en un puente elevadizo y se fue a la mierda. Estoy contando un hecho de cosas que entonces, la pregunta, y esto es algo que me surgió ya es bastante no viejo, pero era de la gestión del 2014, que estaba el ministro de Salud, Daniel Boyano. Él dice, estaba en Córdoba, no me acuerdo, dice, más que curar, se trata de mantener la salud de las personas. Y yo pensé, trasladando a esta temática, ¿cómo podemos cuidar la salud de las personas que además de otras cosas, de trabajar, o de buscar trabajo, o de estudiar, o de hacerse cargo de las tareas de la casa, etcétera, mujeres, varones, etcétera, ¿cómo podemos cuidar la salud de las personas que además de todo eso consumen sustancias psicoactivas, sean estas legales o ilegales? ¿No? Sería la pregunta. Entonces, ¿cómo pensamos los cuidados? ¿No? ¿Qué es lo que habría que cuidar? Entonces, y aquí entramos un poco en el tema de lo que es para poder pensar primero que el universo de usuarios de drogas es totalmente lo más heterogéneo que hay. Por lo tanto, pretender abarcarlo desde una sola estrategia va a tener una eficacia muy mínima. Heterogéneo en edades, en género, heterogéneo en cómo se valora desde la sociedad, los usos, según sean varones o mujeres. ¿Por qué ante un varón embriagado o borracho no es la misma actitud que ante una mujer? O cómo se da el consumo de muchas mujeres dentro de la casa, no por fuera, algo oculto. Entonces, para ponernos unos ejemplos, lo otro es por la forma que se consume, aunque sea la misma sustancia, en formas más riesgosas, otras más cuidadas, por los momentos en que consumen, si son momentos laborales, temas reflejos de lo que están manejando laboralmente, maquinaria, trabajar en pintura, para poder, digamos, por supuesto, podríamos decir que una buena parte por ahí lo consume, pero es muy difícil. Pero lo que podríamos decir, hay una muy buena parte que consume algunas sustancias psicoactivas, por ejemplo el alcohol, y no acaban de dinero. Pero fijémonos cómo hay por ejemplo, un punto de partida de cuidados podrían ser que ante cualquier examen quirúrgico se le pregunte
no desde una forma indagatoria moral, desde un criterio moral, sino justamente diciendo, mirá, te vas a operar, vamos a hacer operación, pero es muy importante que me digas tal cosa. Así sabemos cómo trabajar con la anestesia, así sabemos alrededor del catálogo cuántos días consumir, cómo te podemos ayudar para poder hacer la cirugía. Lo que digo no es estoy pensando algo un poco sustento. No, pregúntenle a tu psicólogo, ¿qué pasa con alguien alcohólico? Que sucede que puede pasar sobre todo en cosas que no pueden, con relaciones a esa abstinencia. ¿Qué es lo que les puede pasar? Entonces, lo que quiero decir que si lo vemos como se ha visto desde una conducta moral a corregir, vamos a actuar desde criterios morales y para corregir a una conducta que consideramos hostiga contra la salud pública, contra algo que necesita de la comunidad, la vamos a perseguir, la vamos a castigar, la vamos a perseguir. Entonces, eso se transmite también a los trabajadores de arte, penetrado por las instituciones. Por eso acá no se tienen adictos, porque acá no me traigas adictos acá, o gente que es tremendamente laboriosa en el trabajo de la salud, pero frente a un paciente, diálogo entre el jefe de la mental de un hospital de Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gastroenterología. Ese es un partido grande, por lo que dijo el médico. Le dice, contra los cánceres. O sea, como una persona con sus pacientes y demás. Pero pasó el presidente. Che, vení a sacarme ese adicto que me metieron en gastroenterología. El otro le dijo, vos no tenés un no tenés una persona que el principal problema que tiene es lo gastroenterológico, lo tenés que operar, pero que además consume. Y el lugar que tiene que estar es donde está el principal problema de salud y nosotros vamos a acompañar en eso. Entonces, lo que quiero decir, ¿cómo puede, digamos, en ese sentido, la fuerza de lo que es, como decía Graciela, la fuerza de la psicología? ¿Y cómo puede, hacia la población que consume, tenga o no tenga una adicción, si quieren decir, o tenga un consumo problemático, podría algunos tendremos a decir consumos simples, consumos problemáticos y consumos consumos complejos. Entonces, lo que quiero decir, la etiqueta sobre las personas que consumen, no voy a ir a la institución de salud porque hay que estar ahí. O por consumir, yo no puedo decir determinados, sobre todo de las sustancias ilegales, no puedo, digamos, ir por este problema, porque decir esto, etc. O sea, la autosegregación. Y además, ese discurso de la referencia social sobre las drogas y demás, de las leyes y demás, le da cierto sustento a aquellos que construyen consumos problemáticos, cierta idea de consistencia de su ser. Bueno, yo soy adicto y de ahí dejo mi vida, el problema, y no asumo ninguna responsabilidad. Me sucede justamente porque consumo la droga. ¿Y por qué no dejar de consumir? Porque droga, o sea, consumo con la droga, no dejo de consumir con la droga. Y fíjense cómo eso también influye en muchas instituciones, con el criterio de que lo primero que quieren hacer es implementarle una abstinencia. Y a esas personas que tienen ese nivel de consumo de problemas en relación a la resolución del problema, la abstinencia indicada de esa manera puede ser una abstinencia problemática, porque puede pasar algo, y sobre todo
todo cuando se dan, puede pasar que aquello que se sostenía determinadas cuestiones, así como puede ser mediante otra droga, pero recetada en forma de medicamento, no les resuelve aquello que consume y que es una solución a algo que le puede poner cierto toque a la angustia. No todo está desde el punto de vista del vicioso y demás. No sé si logro explicarme, pero igual vamos a intercambiar y no logro. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un concepto de la droga como fármaco. El fármaco, lógicamente, tiene doble sentido, remedio o veneno. Depende de cómo se use, para qué se use, cuándo se use. Bueno, por eso, digamos, la política de la reducción de datos, que son uno de los elementos que tiene la ley de salud mental, junto con otras dos cosas que son muy específicas para el abordaje del uso de sustancias y de las adicciones, que son el abordaje integral, integralidad, es decir, veo la vida de la persona, veo el vivir de la persona, veo el sentir de la persona, escucho, me pongo en el lugar de él. Por supuesto, subestimo a la de las sustancias, no lo subestimo, me interesa también. Pero no pueden mis intervenciones ir en favor de aumentar la omnipotencia de la sustancia, que es de donde él, en esa omnipotencia, él se explica y se responsabiliza subjetivamente. Lo otro, no puede haber integralidad si no es desde una perspectiva de derechos. Yo creo que, o sea, siempre que definimos algo lo dejamos afuera. Yo lo defino por ejemplo, puede definir algo o algo simple. Bueno, yo miro está lejano, está tal cosa. Vos mirás desde ahí y me decís, no, yo estoy mirando sobre el ángulo que estás sentada, que allá, la casa de allá, que vos no ves, que vos no podés estar bien. Bueno, lo que quiero decir, cuando definimos, por más voluntad que tengamos, algo va a quedar afuera. Lo que necesitamos es saber primero eso, y segundo, que eso que quedó para afuera en algún momento nos va a empezar a molestar. Y nosotros tenemos que dar lugar para poder redefinir eso. ¿Cómo poder tener un criterio de integralidad de este nivel? Con algunos compañeros, compañeras, es desde el criterio de la integralidad de los derechos para que realmente produzcan el efecto. Cuando cae el derecho, está aceptando la posibilidad de otros derechos. Para poner una consigna. Un chico que va sin desayunar a una escuela, está aceptando el derecho educativo. Entonces, lo que quiero decir, si cae alguien, si viene alguien, como toma contacto con nosotros en este centro, pedir alguna ayuda, o un familiar, una hermana, una pareja. Entonces nosotros tenemos que, seguramente va a estar el tema que se viene por el tema del consumo, que vamos a tratar de circularlo rápidamente con el tema de salud, local, etcétera, a ver qué capacidades hay, qué puede permitir, por lo menos una primera escucha, una primera recepción de la persona. Pero también vamos a ver otras cosas. Yo te digo, ¿por qué? La pregunta es, ¿qué es un derecho? ¿O cuál es un derecho? El derecho es todo aquello que alude a la dignidad de la persona, por su condición de persona. Después las leyes son las protecciones de los derechos. Entonces, no es que nosotros vamos a tener que hacer, pero eso ya nos lleva justamente a visibilizar la necesidad de una mirada de abordaje integral que no se excede como el título, que tendremos que entrelazar con otros dispositivos que son los que están con misión y función de resolver esos derechos, pero que tienen
importancia para la posibilidad de ser un soporte del tratamiento, ¿no? Puede soportar el tratamiento, pedirse que venga acá, que hacía lo que decía alguien que por ahí estaba con preocupación, o por ahí la familia, si tuvo que ir a la casa, interpretaron los hijos de su pareja, se fue de la casa, están viviendo del amigo, podría no ser de dónde, comen a veces todos los días. Bueno, ¿cómo se puede regular todas esas cuestiones? ¿Cómo se puede resolver? O gente que anda por ahí sin documentos, entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver eso? No es que nosotros tenemos que resolver todo, pero hacer tener esta noción de que si hay un derecho afectado, hay otro derecho